todos una vez más a un nuevo episodio de Arquitácora. Así que, como ya he dicho antes, muchas gracias por escuchar y continuar con esta aventura que está creciendo cada día más. El día de hoy tenemos a una gran arquitecta y creadora de la plataforma The Archaeologist, que ya está establecida con más de 120,000 seguidores y contando, y con más de casi 4 años de experiencia en la plataforma. Así que, querida audiencia, no puedo decir más sino introducir a mi querida amiga María Flores. Así que, hola María, ¿cómo estás? Un placer tenerte en Arquitácora. Bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues yo todo muy bien. El día de hoy es un sábado en la mañana, así que ha sido bastante relajado con mi cafecito al lado. Y, con esta experiencia que todos estamos en la cuarentena. Esta es la primera vez que hago un podcast en español y me gusta cómo se siente, pero es un poco extraño. Bueno, tú creerás que no es así, porque para mí también es extraño, porque me he dado cuenta que he perdido mi español. Yo también. Siento que algunas veces trato de conseguir palabras y lo que hago es decirle en inglés. Sí, entonces es así como un poco raro. Así que bueno, empezando, que Mari, te quería hacer unas preguntitas porque tú sabes, Arquitácoras estamos basando en el yo de la persona y escuchar sus historias y ver cómo son y quiénes son. Y como eres arquitecta, te quería preguntar básicamente cuáles son tus inicios, por qué eres arquitecta y si esto de alguna manera u otra te inspiró a crear The Archaeologist. Bueno, cuando estaba pequeña me gustaba bastante dibujar. Siento que mis inicios de creatividad y esa pasión que tengo por el diseño y la arquitectura empezaron cuando tenía alrededor de 5, 6, 7 años, cuando veía a mi papá dibujar, porque él también es arquitecto, y lo veía dibujar con esa pasión, y él también tenía una oficina de muebles de oficina. Entonces él básicamente los fabricaba y los construía ahí como un workshop que él tenía. Y yo iba con él y me fascinaba de verdad verlo y cómo él podía dibujar algo y crearlo al mismo tiempo. Entonces creo que de ahí fue que yo empecé a ver que otra gente sentía tanta pasión por la arquitectura y el diseño, y poco a poco yo también empecé a pensar en que, bueno, quizás en mi futuro eso pueda estar presente, ¿no? Así que tú te sentías como más atraída a lo que es la pasión que él sentía por esa carrera, pero tú también te sentiste identificada inmediatamente, dijiste que lo que quiero ser es arquitecta como mi papá, o de alguna manera u otra fue como una cosa de experimentación de que tú tuviste que hacer en tu infancia para poder llegar a ese punto. Sí, creo que es un poco de las tres cosas, pero la primera cosa que dijiste, que yo veía la pasión de mi papá cuando él diseñaba o dibujaba, eso cuando uno es joven o cuando uno es pequeño, ver a un padre o una madre sentir tanto feeling con las cosas que hacen, con el trabajo. No sé, es una cosa súper bonita, porque mi papá no llegaba a la casa diciendo, qué fastidio el trabajo, no sé qué. Él llegaba diciendo como que me encanta lo que hago, no puedo esperar a ir mañana a trabajar. Entonces era así como que, wow, yo quiero sentirme igual cuando yo esté mayor, exacto, sí. Satisfecha y que me guste lo que hago. Poco a poco, mientras fui creciendo. Oigan todos, María tiene bastantes pajaritos y están sobrevolando en su espacio. Así que si escuchan pirirí, es eso. Sí. Entonces, mientras fui creciendo, empecé a experimentar con, dibujos. Mi papá y mi familia, mis abuelos también me compraban sets de pintura. O sea, y entonces como que me gustó bastante empezar a dibujar
formar esa creatividad y luego poco a poco meterme más en el diseño y aprender realmente qué es la arquitectura cuando ya estuve en la universidad. Entonces fue un poco de ambos, ¿sabes? Ver a mi familia que estaba tenía tantas raíces en el diseño y luego experimentando poco a poco, conseguí pues sentir yo también una pasión por eso mismo. No, y Mari, esto es muy interesante que digas eso porque el hecho de que tú lograste encontrar tu pasión desde joven es una experiencia que es bastante única, porque yo me acuerdo que cuando yo era más chama, yo veía más que todo la arquitectura como una carrera de que más o menos me ayudaría a alcanzar el montón de preguntas que yo tenía internamente, porque yo era de ese tipo de personas, soy ese tipo de personas que me encanta saber el porqué de todo. No, en ese momento no me di cuenta lo importante, o sea, la definición que me ayudó ellos, o sea, como ellos, la manera en que yo crecí, ayudarme a identificar a quién soy yo hoy. Y llegando con esa pregunta y con toda esa anécdota y esa parte, y tú estás hablando de cómo te gusta dibujar, también te quería preguntar si esa es la manera en cómo tú te inspiras o si tienes algún método extra para tu método creativo. Sí, yo tengo varios métodos, pero siento que todos se realizan es dibujando. Como que mi primer método para buscar inspiración o para empezar una idea creativa, lo primero que hago es agarrar trace paper, no sé cómo se le dice en español. Y entonces, Perdónanos, audiencia. Perdónanos, audiencia, por favor. Bueno, agarro trace paper. Ajá. Y lo que hago es empezar a dibujar, creo como un grid y luego empiezo a dibujar y la cuadrícula, creas la cuadrícula, esa parte la cuadrícula, exacto. Entonces pongo trace paper sobre trace paper sobre trace paper, creando como varios, ¿cómo se dice? Overlays. Capas. Varias capas de dibujo, y luego cuando quiero revisitar una idea, lo que hago es muevo las capas o algo así para encontrar la idea perfecta. Pero básicamente todo se basa en el dibujo, en mi forma de expresión. Y Mari, cuando tú dibujas, tú te ves en primera persona cuando creas tus espacios o cuando creas lo que sea, lo ves como segunda persona, tercera persona, lo creas para un cliente, o sea, siempre te imaginas a nivel subconsciente qué es lo que en esa otra vez la parte de la inspiración, qué es lo que tú ves cuando empiezas a hacer todas esas capas de dibujo. Lo primero que yo veo es en qué va a sentir la persona cuando visite este proyecto. Obviamente si no se va a realizar, es el mismo sentimiento. Como que si estás diseñando algo, tú lo estás diseñando para ciertas personas, quizás en algunos tipos de ciudades diferentes, en países diferentes. Entonces tienes que saber cómo se manejan las personas en esos países, qué hacen ellos, cómo piensan, y cada ciudad obviamente va a tener como que su propio lifestyle o su propio método de llevar la vida. Entonces para mí es muy importante e imprescindible ver y observar a las personas, lo que ellos hacen, cómo se sienten en los espacios, y luego crear una arquitectura para que estas personas se sientan bien en estos espacios. Entonces, realmente yo pienso más en, se puede decir como en tercera persona, en qué pensarán ellos, cómo se sentirán ellos en estos espacios que estoy diseñando. Y ese era el punto que quería llegar, porque normalmente como somos arquitectos y en esa parte del método de expresión siempre lo hacemos al cliente, siempre tenemos un público externo, es una ventana a la parte de nuestra
psicología, de cómo nos moldaron en la escuela, de que teníamos que diseñar a alguien para alguien más. Así que yo últimamente estaba haciendo este experimento donde yo me imagino en primera persona en los espacios de cómo me sentiría yo. Y la gente que lo ve últimamente me ha dicho, esa cámara está muy bajita. No puedo creerlo. Oh my God. Y yo le digo, bueno, esa es mi altura. Esa es mi altura. Y ella dice, bueno, pero es que lo estamos imaginando casi del piso. Eso, claro, eso es un lente muy chévere, pero la altura óptima es 1,70 m. Y yo digo, claro. Obviamente, querida audiencia, yo no mido 1,70 m, yo mido casi que, ni siquiera llego al 1,50 m, así que no vamos a hablar de eso, de chiquitita. Y ha sido muy interesante ese punto de vista, porque tú hablas de tercera persona pero si tuvieras algún método, o sea, si tú pudieras diseñar para ti o para lo que tú estás haciendo, ahí tienes un género que te identifiques más. O sea, para mí es el sci-fi. Okay. ¿Y para ti cuál sería? Quiero volver a eso de que lo de ser chiquitica y eso, porque es gracioso, pero honestamente también los arquitectos deberían tomar cosas así en cuenta. O sea, obviamente no vamos a diseñar para personas que no miden 1,50 m, pero me estoy acordando cuando estabas contando esa anécdota que yo no sé si tú te acuerdas de una profesora que nosotros teníamos que se llamaba Gray Reed. Sí, que por cierto, audiencia, antes, como estábamos hablando de profesora, María y yo estudiamos en la misma universidad. Ella se graduó un año después que yo. Creo que fueron 2 años después, no estoy segura. Bueno, yo me gradué en el 2016. 2018. Ok, 2 años, pero somos muy amigas, así que la edad no es casi que transparente. Ok, estabas hablando de Grace. Sí, ella es básicamente una profesora que le encantaba mucho que nosotros dibujáramos. Ajá. Y ella es profesora más que todo de teoría. Ella también, ella enseña estudio y diseño, pero más que todo es teóloga de arquitectura. Sí. Entonces, lo más importante que yo aprendí en su clase, ella tiene esta clase que básicamente hace a los estudiantes pensar en cómo se sentiría un niño de 5 años en un espacio. Entonces, literalmente ella te hacía como que agacharte y caminar agachado y actuar como un niño, como que tocando las cosas y no sé qué. Bueno, yo no me tendría que agachar mucho. Exacto. Entonces tú te quedas ahí en tu tamaño. Y también decía algo así como que, y ahora imagínense que son unas aves. Obviamente esto es completamente filosófico, pero ser un ave, cómo vas a entrar al proyecto, cómo vas a salir, pero básicamente se trata de eso, ¿no? La arquitectura se trata de tratar y poder diseñar espacios para cualquier tipo de personas, que sean niños, sean viejos. Posiciones. Exacto, ponerte en diferentes posiciones para tener un proyecto que sea para todo el mundo. Entonces, bueno, me gustó ese punto que dijiste. Así que el punto quería preguntarte es que si tú tienes algún tipo de esa visión cuando diseñas para ti, porque yo menciono esto, el punto es que yo menciono esta parte, porque me acuerdo de tu tesis y cómo la dibujaste toda. Todo fue a mano y creaste esta ciudad en el futuro y era la historia de un individuo. Y quería, el final de toda esta conversación, quería preguntarte por qué te nació esa idea. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Que bueno, me puedes decir el por qué nada más. No, eso me encanta la pregunta porque realmente sí, yo me tomé bastante tiempo para hacer esta tesis. Fue alrededor de 1 año y medio, porque yo en mi último año de la universidad, que es donde tenemos la tesis, el último semestre empecé a trabajar en esto, luego fui otra vez a la universidad y tomé otro másters. Cuando yo estaba en mi último año de la tesis del máster de arquitectura,
yo empecé a pensar en este mundo en el 2100 en Miami, cómo va a ser la vida, cómo se va a llevar a cabo las transacciones sociales, o sea, la comunicación entre persona y persona, qué es lo que la gente va a pensar, cuál va a ser nuestro nuevo método de socializarnos, cualquier cosa de esta filosófica, ¿no? Entonces traté de siempre unirlo a la arquitectura y cómo esto va a impactar a la arquitectura del año 2100. Y poco a poco fui realizando esta narrativa de personajes, de momentos en ese año 2100, 2070, 2080, en donde todo se basaba en esta nueva civilización y sociedad que iba a existir en ese año, en la ciudad de Brickell. Entonces, fue un proyecto difícil porque, como dije anteriormente, tenía muchas ideas y es bastante difícil tratar de, como tú lo haces, no sé cómo lo haces, es increíble, cómo atar una psicología y una filosofía de vida, cómo atarlo a un proyecto de arquitectura. O sea, y algo que de verdad me impresionó mucho es que cuando yo fui a presentar mi tesis, los críticos me dijeron, uno de ellos me dijo así como que, lo siento, pero esto realmente no es un proyecto de arquitectura. Y yo literalmente le dije así como que, arquitectura. Pero es que esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada, o sea, sí tiene que ver con la arquitectura, porque es cómo nosotros vamos a vivir en este año y cómo los edificios y cómo el medio ambiente va a estar de nuestro lado para crear este tipo de sociedad. Exacto. Entonces, es bastante debatible, sí, pero entonces después de ese comentario fue que yo empecé a crear esta narrativa que se trata más que todo de un niño de 8 años y escogí al niño específicamente por la clase que tuve con Gray, en donde empecé a pensar así como que, bueno, y ok, yo puedo escoger una persona de 30 años, de 40, mujer o hombre, pero sería bastante interesante ver la sociedad en el 2100 desde la perspectiva de un niño de 8 años. Entonces, como este niño se desliza por la ciudad, juega en la ciudad del futuro y ese tipo de cosas, en qué piensa. Entonces, poco a poco, esta narrativa fue creándose con diferentes personajes que estaban, viviendo en esta ciudad del futuro, qué es lo que ellos hacían, qué es lo que piensan, sus trabajos, sus parejas, o sea, cosas de... O sea, hiciste como un world building. Exacto. Para la audiencia no sé cómo decir eso, creo un mundo. Creo un mundo completo, exactamente. Pero, y quiero otra vez como que hablar sobre el tema de los sentimientos, porque yo siento que ese tema, como por ejemplo para ti es el sci-fi, para mí ese tema de pensar en los sentimientos de una persona en este mundo o en este proyecto de arquitectura son muy importantes para mí. Y por eso es que específicamente escogí a un niño de personaje principal. Entonces, sí, bueno, yo pienso bastante en los sentimientos, en cómo la gente expresa sus emociones a través de la arquitectura. Por ejemplo, llegan a un edificio y lo primero que hacen es llorar porque, no sé, hay un rayo de luz cayéndote encima y sientes que estás como que hablándole a Dios, algo así, ¿sabes? Es como que cómo crear emociones a través de la arquitectura. Sí, quería confirmar básicamente si de alguna manera u otra, gracias a estos pensamientos que tú tienes de los sentimientos, de cómo sacar eso de la persona, ¿eso también influencia la plataforma o es algo separado de ti y solamente es estrictamente que es más hacia la comunicación social? Bueno, es una buena pregunta y realmente no lo había pensado, pero yo siento que obviamente The Archaeologist, como tú misma lo dijiste, vino mucho antes de mi tesis. Bueno, tampoco es que mucho antes, que si 2 años un año y medio antes, 2 años antes. Más o menos. Pero básicamente The Archaeologist empezó porque yo sentí que, por ejemplo, en nuestra universidad, por lo menos cuando yo estaba estudiando, yo no sé si tú en algún punto te sentiste igual, no habían proyectos de arquitectura
que fueran más allá de un edificio. Pero yo sentía que la universidad estaba como que lacking, no nos estaba dando un método experimental de cómo podemos realizar nuestros proyectos. Sí, todo era muy tenemos tradicional. Que crear un pabellón o un edificio o un museo, que está bien, o sea, me encanta, a mí me encanta, exacto. Me encanta. Pero claro, ¿cómo pensar mucho más allá de eso? Porque obviamente no es solamente en, bueno, la estructura y no sé qué cosa y tal, es más como la gente, el futuro, cómo esto se va a preservar en el futuro, todas estas cosas que obviamente siento que las universidades, gracias a Dios, ya están como que enseñando un poquito más, pero a lo que iba a comentar es que yo me di cuenta de esto y empecé a escribir artículos en línea porque me gusta bastante escribir y los empecé a publicar en una página web que creé. Literalmente fue que sí, gratis, tenía millones de ads, pero no me importaba. Entonces empecé a escribir y de repente unas personas de California me mandaron una tesis. Me dijeron así como que, hey, nos acabamos de graduar, te podemos mandar nuestra tesis a ver si la publicas en tu página web. Y yo dije, bueno, claro, súper, me encanta. Y cuando empecé a leer de lo que se trataba esta tesis, me acuerdo clarito y todo, que era una tesis de cómo California iba a perder los trabajos en el año, digamos, 2050, cómo los trabajos se iban a venir abajo, obviamente completamente hipotético, pero cómo ellos estaban planeando que la arquitectura iba a ayudar a ese desempleo. Y me pareció tan interesante. Lo llevaron a lo abstracto, que es algún concepto tan abstracto como el desempleo. Exacto, y me pareció tan interesante que gente afuera de Miami, que obviamente yo ni conocía, pero en otras ciudades de Estados Unidos, en otros países, estaban haciendo cosas tan interesantes y tan afuera de la arquitectura y de lo normal, entre comillas, lo normal de arquitectura. Claro. Entonces me pareció que debería aprender de eso. Entonces muchas más personas en el futuro me empezaron a mandar sus proyectos y creo que cuando ya llegué a mi tesis final, fue así como que, bueno, vamos a hacer algo. Yo no voy a hacer más una pieza de arquitectura, un edificio. Ya de verdad estoy saturada con esto y mis compañeros de diseño también estaban haciendo que sí. Bueno, para mi tesis final, y esto no está nada mal, o sea, quiero dar a entender que esto no está mal. Quiero hacer un pabellón que sea un museo por dentro. Y es como que, ok, te entiendo, pero yo llevo 5 años ya de mi carrera haciendo museos y haciendo librerías, haciendo pabellones, haciendo instalaciones. Vamos a hacer algo completamente distinto. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Sabes? Vámonos con un bang, ya me voy a graduar. Sí, y gracias a Dios tuve un profesor que de verdad me abrió los ojos en eso, se llama Malik Benjamin, que es un profesor de Chicago, que él literalmente me guió tanto así que me daba libros. Vete esta referencia de arquitectura, en vez de decirme eso, él me decía, mira, léete este libro, léete este artículo, léete no sé qué, y eran artículos de psicólogos, eran artículos de filosofía. Entonces eso me abrió mucho más los ojos en cuanto a qué realmente se trata la arquitectura. ¿Qué es lo que las universidades de arquitectura necesitan? Personas como estas que no te dicen quiero 3 secciones, 4 planos. O sea, como que deja que el estudiante más bien te diga qué es lo que quiere hacer. Bueno, obviamente con ciertas estipulaciones. Exacto. No puede ser un libertinaje. Bueno, la persona que lo que me parece bonito ahorita que está pasando también en arquitectura, a pesar de todo lo que está pasando actualmente, que es que se ha convertido en una carrera donde la expresión individual del creativo está logrando alcanzar muchos diferentes métodos. Ahorita la arquitectura no es solamente construcción, sino es la definición que estás diciendo tú de espacio, cómo atacar un problema abstracto y darle, hacer algo intangible a hacerlo tangible, que eso me parece que la psicología de la arquitectura también es
interesante. Y hablando de esa parte de tangible y cosas intangibles y dándole la vuelta, también te quería seguir, para seguir la conversación, en un mundo alterno, volviendo al sci-fi, una María diferente, una María que no conocemos, que no fuera arquitecta y que no le gustara escribir, ni tuviera esta plataforma, ¿qué sería esa María? ¿Quién sería esa María a nivel de carrera? ¿Alguna vez has pensado en eso? Posiblemente sería psicóloga, porque, bueno, obviamente ya hablé como por 40 minutos de lo que los sentimientos y las emociones significan para mí en la arquitectura, y creo que por eso mismo en una carrera, una carrera alterna, yo quisiera ser psicóloga, porque me gusta bastante eso de, ¿sabes? Cómo se sienten las personas y también cómo ayudar a las personas. Siento que eso es muy valioso para mí. Este programa es hacer el yo y cómo cada uno de nosotros, a pesar de que tiene su propia historia, de alguna manera nos identificamos con lo que nos pasa con todo esto. No, es bastante interesante lo que dices y tienes razón en la forma que yo quisiera seguir viviendo mi carrera es completamente enseñar a los demás, ¿no? Y tener esta idea de la comunidad y de cómo esta comunidad se puede ayudar uno con el otro. Y es interesante que dices eso del podcast, porque cuando yo llegué como que a un cierto número de followers en Instagram y un cierto número de submissions de la gente mandándome sus proyectos a la página web, yo dije, bueno, vamos a hacer algo. Quiero reunirme con una persona que sepa de personal brand, de branding. Y esta persona literalmente me dijo así como que, bueno, The Archaeologist es un brand bastante regido por la comunidad, pero lo que le falta es un toque personal. Y yo nunca en la vida, te lo juro que lo había pensado. O sea, siempre es nosotros, de Archaeologist, nosotros, mantenerme separado. Nadie sabía quién era María Flores. Que, se siente un poquito solo porque yo estoy haciendo tantas cosas para las demás personas que algunas veces uno también quiere decir como que, hey, yo también hice esto por ustedes, ¿sabes? Entonces sí, esta persona me dijo... destacar que Archaeologist lo está haciendo tú, no es un equipo de 10 personas. Exacto. Todo el mundo han habido bastantes personas que me han ayudado, pero en algunos momentos, pero usualmente esto es regido solamente por mi persona. Tengo que tomarme el tiempo para hacer los posts, para sacar, ¿sabes? Muchas cosas. Y entonces esta persona me dijo, o el advisor me dijo así como que quiero que tú empieces a hacer podcast también y que finalmente te conozcamos a ti como María Flores. Y es bastante interesante lo que dijiste porque tienes razón. Sí, porque la idea es que, nosotros como arquitectos siempre hablamos de comunidad y comunidad esto y comunidad aquello. Y lo que me parece bonito de este podcast es la oportunidad de que como creativos, como estoy hablando contigo, conoces un poquito de lo que está pensando esa persona y por qué hace lo que hace, porque también lo hace más interesante, te ayuda a ver su diseño, lo que cree con unos nuevos ojos. Y la expresión de que, por ejemplo, cuando tú haces tu propio podcast y tienes la oportunidad de hablar con tus creativos, siempre te veo que de alguna manera u otra quieres orientar la conversación de que cómo puedes tú, también desde un punto de vista personal, ayudar al resto de la comunidad que está aprendiendo, que se quiera meter. Exacto. Y Mari, ¿tú crees que debido a tu following y debido a que todo lo que tienes ya acumulado a través de los años, ¿tú crees que estos métodos de expresión arquitectónica en el Instagram y en las redes sociales ha afectado la manera como vemos la arquitectura? Esto es un punto de vista personal. ¿Qué opinas tú al respecto de eso?
100% opino que Instagram y las redes sociales afectan quizás 60%, 70% de una mala manera y 30% de una buena manera. ¿Por qué 70% de una mala manera? Porque siento que los creativos y personas que son aficionadas al diseño, que son diseñadores o arquitectos, usan las redes sociales solamente y exclusivamente. Hay muchas personas que obviamente no lo hacen, pero la mayoría de las personas usan las redes sociales para compartir imágenes que ya están terminadas. Y obviamente una persona que está aprendiendo, está comenzando en su fase de hacerse arquitecto o diseñador, ve estas imágenes y dice, hey, un momento, yo soy muy malo o muy mala y yo no sé cómo hacer nada. Estas personas obviamente están mucho en otro nivel, yo nunca voy a llegar a eso. Y eso está mal, porque más bien en las redes sociales tú deberías tomar ese aspecto de comunidad, como tú misma lo dijiste, y crear una base para cómo ayudar a las personas que no saben hacer eso o que se sienten inspiradas por tu trabajo, cómo llegar a ese nivel, ¿sabes? Entonces yo siento que muchas de las cosas, como tú misma lo dijiste, es el proceso. Instagram y las redes sociales completamente se zafan del proceso. Y es muy interesante que por qué lo hacen. Porque también Instagram es una plataforma donde tú solamente pones que estás feliz y nada de triste. O sea, literal estás feliz y eres casi que el presidente de los Estados Unidos. Y la mejor versión tuya. Y solamente eso. La mejor versión tuya y no hay nada más que eso. Entonces, obviamente, esta es una red social y muchas de las redes sociales que le quitan valor al proceso y de cómo vas a llegar a ese nivel. Y obviamente también puede ser buena, el 30% es bueno, porque así te inspiras y te motivas a, cónchale, quiero aprender a hacer esto. Estoy viendo una foto muy bonita y quiero llegar a ese nivel. Pero muchas personas obviamente lo toman de una mala manera, siendo el 70% que dicen así como que, cónchale, que me tengo que comparar con esta persona, nunca voy a llegar a ese nivel, todo esto que estoy aprendiendo es para nada, y bueno. Y María, tú has llegado, o sea, la gente te ha preguntado en tus cuentas de qué programas usas para hacer esto, porque ellos piensan que usar el programa ya automáticamente lo van a lograr hacer como lo están viendo en Instagram. Siempre. Que eso, otra pregunta que como tú también eres profesora, específicamente eres de Miami-Dade, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y eres profesora de estudio. Uh-huh. ¿Tú crees que los estudiantes se están viendo afectados por todos estos métodos y ellos piensan que una vez que aprendan el software van a ser así realmente de buenos y están ignorando toda esa parte del pensamiento analítico? Sí. Esa es la cosa, que cuando una persona joven llega como estudiante de arquitectura, lo primero que ellos piensan es, yo estudio arquitectura porque vi el edificio de Rem Koolhaas o de Le Corbusier y quiero hacer algo igualito. El punto es que cuando llegas a ser estudiante y cuando llegas a la escuela, no tienes la más mínima idea qué te va a esperar. Ellos piensan que la arquitectura es hacer casas y ya. Sí, literal. Y ¿cómo siendo profesor en el año 2020 mostrarles que no es así? O sea, ¿qué has hecho tú, por ejemplo? Es difícil, honestamente es bastante difícil porque como estábamos hablando, ellos llegan y dicen, mi inspiración es o Frank Lloyd Wright o Mies van der Rohe o Le Corbusier o cualquiera de estos arquitectos famosos, y obviamente ellos quieren llegar a ese nivel. Todo el mundo quisiera llegar al nivel de Le Corbusier, por lo menos yo soy fan, o sea, número uno de Le Corbusier. Le Corbusier no fue arquitecto. Le Corbusier no era arquitecto. Y también como Tada Bando, él era boxeador, o sea... Primero, y Zaha Hadid fue a la universidad para matemáticas, para que lo sepan. Entonces, bueno, estos estudiantes llegan a la universidad teniendo esos pensamientos de yo
lo primero que voy a hacer es sentarme en mi escritorio, voy a diseñar un edificio y la broma va a estar construida. Pero ese no es el tema. Y ser profesora, sobre todo de diseños, de diseño 1, diseño 2, diseño 3 y diseño 4, es bastante difícil porque es cuando esos estudiantes o esas personas llegan a la facultad y no tienen idea de cómo analizar una idea, cómo llevar a cabo una idea y cómo ser guiados para finalmente tener un concepto y desarrollar una idea. Entonces, es un trabajo difícil porque tienes que realmente sentarte con ellos y explicarles así como que, bueno, la arquitectura no es solamente construir, hay muchos procesos. Primero te tienes que sentar y obviamente como yo soy muy de dibujo, les enseño de dibujo. Entonces les digo, vamos a sentarnos, yo me siento con ellos y dibujamos juntos cómo es lo que la visión que ellos tienen en la mente y cómo esa visión dirigirla y escribirla o dibujarla para que sea una idea ya formalizada, ¿no? Que muchas de las personas, muchos de los estudiantes tienen bastantes problemas, no problemas, pero dificultad con una idea. Ellos la visualizan, pero no saben cómo llevarla a cabo. Entonces, básicamente, eso es lo que yo enseño en mi clase. Es cómo, si tú tienes unas ideas, cómo tú quieres que la estructura o el proyecto se vea, cómo quieres que las personas entren, cómo poner eso en papel y cómo finalmente tener un concepto que te lleva a un proyecto bueno de arquitectura. Claro, es un método analítico, un pensamiento arquitectónico. Básicamente es quitarles de la cabeza sus concepciones que tienen de arquitectura y llevarlos a lo que realmente es la psicología. Básicamente le estás lavando el cerebro. Sí, no, porque y también es eso, que los estudiantes piensan que todo es rápido. Por ejemplo, tuve un estudiante... Por las redes sociales. Exacto, y tuve un estudiante que es demasiado cómico, que lo amo, obviamente, pero él llegó a mi clase y... estábamos como en la mitad del semestre y él dijo así como que, bueno, ya, este es mi concepto y listo. Ahora lo que voy a hacer es desarrollar esta idea por 2 meses más. Yo le digo, no. Eso es lo que tú tienes ahí en tus manos, es un proceso. Esto no está finalizado y no va a estar finalizado hasta después de que tú termines. Así que síguelo desarrollando porque esto... puede ser que está bien, pero esto tiene muchas más ideas que se pueden desarrollar. No pero solamente profe, porque tú dibujas... Pero ¿qué va a terminar? Pero profe, ¿cómo me dices eso? Pero profe, esta es mi mejor idea. Y yo le digo, no, tú vas a tener muchas mejores ideas si sigues desarrollando este concepto. Ahora tienes que poner el plano, pon trace paper encima, dibuja, y en 2 meses vas a tener algo completamente distinto a, entre comillas, tu mejor idea que tuviste después de 2 semanas. Exacto, en una tarde. Bueno, no es más decir que hay veces que al final uno vuelve a la primera idea que tuvo, que en verdad exacto. Sí, eso tú nunca sabes, pero la cosa es que es proceso de eliminación. Y la cosa, el método que tú enseñas, Mari, también, tú enseñas esa parte de cómo expresar sus ideas, pero tú te tienes que adaptar a cada uno de los estudiantes, o sea, sí. Tiene que ser a nivel individual, porque no todo el mundo es buen dibujante, no todo el mundo escribe bien, no todo el mundo es bueno con softwares. Sí, son alrededor de 3 meses y medio. Exacto, y no son todos los días, son lunes... 2 días a la semana. 2 días a la semana. Y sí que es un método que tienes que poder enseñar toda esta metodología en ese espacio limitado, en ese tiempo limitado, y decirle, y al final ellos tienen que producir algo. Sí. Cuando es difícil, obviamente, porque cada persona tiene su personalidad, cada persona tiene su método de representar su creatividad y tratar de entender a cada persona es algo que tiene su cosa, ¿no? Entonces, básicamente, lo que yo hago es que
al principio tenemos unas actividades rápidas que son de dibujo, cómo analizar este proyecto. Y entonces yo les traigo referencias de otras piezas de arquitectura, arquitectos, en donde ellos tienen que analizarla. Y poco a poco me doy cuenta en estos ejercicios cortos, literalmente en un día entero, que son 4 horas de diseño, tenemos alrededor de 6 actividades, que son dibujo. Primero vas a dibujar vas a analizar esta pieza de arquitectura como por alrededor de 20 minutos y vas a hacerme como 5 dibujos diferentes. Luego en 1 hora y media vas a hacerme 2 maqueticas rápidas y luego después vas a escribirme qué es lo que tú piensas que el concepto de esta pieza de arquitectura es. Entonces después de esa tarde yo me doy cuenta de quién es bueno haciendo maquetas, quién es bueno con sus manos pegando cosas, y luego también quién es bueno dibujando y que tiene ideas bastante rápidas, y también quién es bueno escribiendo, porque también los arquitectos pueden ser muy buenos escritores y se pueden, ¿cómo se llamaría eso? Se pueden dar sus ideas de una forma escrita, que está muy, muy bien, y ellos la visualizan más escribiéndolo. Entonces, por estos ejercicios cortos, me puedo dar cuenta de cómo funciona cada persona y qué es lo que realmente voy a esperar de cada uno en los próximos 3 meses. Claro, y esto es tu conocimiento de arquitecta, de la parte de escritora y la parte también ahora que es educación. Y bueno, y tu querencia de crear esta parte de comunidad y este pensamiento de educación. Pero el tema ahora es que también el día de hoy las redes sociales, y volviendo otra vez a ese tema, con los estudiantes y con la parte de enseñanza, esto ha creado que nosotros como arquitectos, la palabra generalista ha sobresalido mucho en los últimos años. Porque ahora y cuando yo empecé a escuchar esta palabra, me dio mucha risa porque el generalista es saber un poquito de muchas cosas. Es como ser un hombre del Renacimiento. Exacto. o como dicen, mujer del Renacimiento. O como me dicen los venezolanos, un todista. Nunca había escuchado esa palabra. Y te quería preguntar, que siendo profesora y con todo lo que has experimentado con tus followers, esto, ¿tú crees que es cierto? Pues, o sea, que todo el mundo se está volviendo generalista y que la parte de los especialistas está desapareciendo, o es una cosa que son independientes uno de otro. Uh-huh. Y la pregunta es de que, o sea, el arquitecto es arquitecto. Sí, no, es un concepto bastante interesante, porque como si me pongo en los pies de un estudiante, cuando uno entra a la Facultad de Arquitectura, uno piensa que siendo arquitecto es arquitecto de edificios, ¿no? Arquitecto de estructuras. Pero ciertamente. Pero eso realmente, cuando ya tú te gradúas, tú entiendes que ser arquitecto va mucho más allá de tener información o de saber realmente cómo construir un edificio. Porque la arquitectura, como tú misma lo has dicho, es todo. O sea, es psicología, cómo una persona se siente en este espacio. La arquitectura es urbana, cómo la ciudad va a afectar mi edificio, cómo las personas van a progresar por esta zona urbana. La arquitectura es construcción. Perdona que te interrumpe, es la parte, es que si te vas a la parte de construcción, porque también hay veces que arquitectos se van a otros mundos y también sobresalen, porque podemos hacer de todo, básicamente. Exacto. Lo que nos enseñan a pensar de todo. Sí, exacto. Entonces la arquitectura termina siendo filosofía, psicología, tecnología, literalmente todas las guías del mundo, porque nosotros tenemos ese don de ser arquitectos. Es tan bonito
de que puedes saber tantas cosas y todo lo que sabes lo vas a aplicar en tus proyectos. Entonces, sean proyectos de visualización, sean proyectos prácticos de construcción, todo esto se va a aplicar de una manera u otra. Entonces, es bastante interesante que a mí me gusta ese término, ¿cómo es que se dice en español? Generalista. Generalista, me gusta. Y sí, yo siempre quisiera hacer eso. Sí, porque, y yo entiendo que en la parte de, ¿y qué piensas tú, antes de saltarnos a la última pregunta, ¿tú crees que de alguna manera u otra también somos especialistas? ¿O es una cosa totalmente separada a nosotros? No, yo creo que si tú quieres ser especialista, lo eres. Por ejemplo, yo creo que tú eres especialista en sci-fi, ¿verdad? En lo que estábamos hablando, especialista en la visualización. Exacto. Y eso nadie te lo va a quitar. Porque eso es lo que a ti te gusta, eso es lo que a ti te apasiona. Entonces tú eres especialista en visualización y sci-fi de arquitectura. Pero... así como tú eres escritora y esa parte que te apasiona de escribir, pero eres arquitecta. No te quita, sino te agrega. Exacto, te agrega, 100%. Y eso es muy bonito porque la idea es que, o sea, nosotros crecemos como personas. Y llegando a esta parte, que es la última pregunta del día de hoy por este capítulo, y teniendo, después de toda esta conversación, María, ¿tú crees que desde un punto personal y a nivel de identidad, qué sientes que la arquitectura al final te dejó? Y si al final de tu vida, al final de todo esto, volverías al pasado con tu conocimiento del presente y volverías a estudiar arquitectura. Honestamente, es una simple anécdota y esto te va a responder todas tus preguntas. Yo tengo bastantes amigos que no son arquitectos y a todos esos amigos yo les digo, ay, qué chimbo que no estudiaste arquitectura. O sea, siempre me dicen así como que qué fastidio mi carrera, ser abogado. Y yo le digo, tienes tiempo de meterte en la arquitectura. Porque puedes ser también abogado cuando eres arquitecto. Pero en realidad puedes saber bastantes cosas de política y todas esas cosas. Pero yo lo haría una y otra vez porque siento que la arquitectura me ha dado muchas de las herramientas que yo estaba esperando obtener en el futuro. Por ejemplo, cuando era niña yo quería ser comunicadora social. O sea, y en este punto de mi vida, siendo arquitecta y todo, me enorgullece bastante saber que no tuve que dejar mi pasión de ser creativa solamente para ir a buscar algo que me gustaba también, que es como que la comunicación social, las entrevistas, ese tipo de cosas, pero me hace feliz saber que siendo arquitecta puedo hacer bastantes cosas, tener una revista, tener un podcast, diseñar, no sé, camisas, cualquier tipo de cosas, porque la arquitectura uno puede hacer lo que sea. Entonces es bastante interesante cuando tú tienes una educación formada en la arquitectura, muchas de las cosas que puedes aprender y muchas de las cosas que puedes llegar a hacer en tu vida. Claro, es una filosofía, para mí la arquitectura es una filosofía de vida. De vida, exactamente. Por más que estudiaste todos estos 5 años y te quedaste hasta tarde haciendo maquetas o haciendo dibujos, o puede ser el software que eres un duro haciendo visualización, porque al final eso son herramientas. Lo que tiene de especial, lo que lo hace uno especial, es ese pensamiento como uno ve la vida como arquitecto. Yo no puedo salir sin pensar en las escalas de las personas. Exacto. O pensar, como dices tú, cómo esta persona se va a sentir en un espacio. Y yo siempre lo comento y la gente me dice, ay, no todo el mundo piensa como tú. Digo, obviamente porque nosotros arquitectos somos medio locos. Honestamente sí.
Hay muchas cosas en nuestra cabeza. Pero quiero también contar una anécdota que es interesante porque cuando estos estudiantes de diseño 1 entran a mi clase, yo usualmente les doy un paseo. Antes, como estaba en FIU, tú sabes que la Facultad de Arquitectura de FIU es bastante interesante por los pasillos que tiene, las escaleras que tiene, en donde la gente se sienta en el courtyard. Sí, Hay como un espacio central. Lo diseñó Bernard Tschumi, que es un arquitecto reconocido. Entonces yo les doy un paseo y yo les digo, después del semestre van a ver este courtyard y este espacio central, y esta facultad la van a ver bastante diferente. Y ellos como que, ¿qué? ¿Por qué? Y yo les digo, los arquitectos pueden ver a través de las paredes. O sea, literalmente podemos ver. Wow. Pueden ver, y ellos, ¿qué? Y yo, es en serio, podemos ver a través de las paredes. Y luego, después del semestre, después de que hacen secciones, después de que hacen planos, todo, me dicen así como que, wow, tenías razón. Ahora literalmente voy por la calle y le digo, mamá, allá va, para el carro. Ese edificio allá, bellísimo. Y yo como que, wow, o sea, de verdad que, pero obviamente no es solamente porque, estéticamente es bello, pero es también porque hay bastantes relaciones interespaciales y empezamos a hablar las relaciones que ellos ven. Nuestra conversación de arquitectos que todo el mundo se queda como que, ¿qué? Sí. Entonces, bueno, eso. La arquitectura me fascina y siento que todo el mundo, toda la audiencia que no es arquitecto, vayan y sáquense un degree de arquitectura. No, y al final de todo es que al final, cuando mencionan hasta en las películas, siempre dicen el arquitecto. Sí, literal. Ay, qué bueno. Bueno, este creo que es un buen punto de parar el episodio y terminar por hoy. Así que te quería agradecer una vez más, María, por haber hablado conmigo, porque siempre es un placer tener estas conversaciones. Es muy grato hablar contigo. Siempre me deja con ese pensamiento alegre de que, oye, no soy la única. Uh-huh. No soy la única loca. Bueno, eso tú sabes, eso estaba implícito. Bueno, chicos, gracias. Otra vez les quería decir muchas gracias por escuchar y les quería dejar saber que por favor no se les olvide ir a iTunes y dejar esas 5 estrellitas y ese comentario para que esta comunidad siga creciendo y Arquitácoras pueda seguir alcanzando más audiencia. Soy su anfitriona, soy Rusia Moreno, diciendo adiós una vez más. Nos escucharemos en el próximo episodio de Arquitácora, así que sigan creando y sigan escuchando. Los quiero mucho. ¡Chao!